Hola, ¿cómo están? Me gustaría comenzar este estudio invitándote a una reflexión muy breve sobre qué responderías tú si te preguntara en qué crees que consiste el cristianismo. O bien que tú le hagas, si tú le hicieras esta pregunta a varias personas, si digamos que hicieras una encuesta, yo te aseguro que habrían muchas respuestas diferentes. Incluso, y estoy completamente seguro, que habrían respuestas o conceptos de lo que es cristianismo completamente antagónicos, o sea, contrarios, opuestos completamente entre sí, respecto de temas tan fundamentales como lo que es la salvación, sobre la naturaleza de Dios, sobre lo que uno tiene que hacer dentro de esta religión. Y yo creo que si todos hiciéramos a lo que te voy a invitar a hacer, se reduciría ampliamente el grado de divergencia entre estas opiniones diferentes de lo que es cristianismo, ¿no? Seguramente que habrían algunas pequeñas diferencias, pero no en temas centrales o fundamentales, no llegando al opuesto, ¿no? Y lo que te quiero invitar es a estudiar, a iniciar conmigo este estudio y a continuarlo hasta el final del libro de Romanos. ¿Por qué? Porque el libro de Romanos podríamos decir que es el libro rey ciertamente del Nuevo Testamento, indiscutible, no porque yo lo diga, sino los teólogos y estudiosos de la Escritura concuerdan con esto. E incluso podríamos decir que de toda la Biblia, ¿eh? Quizás ahí dándose un quien vive con el libro de Génesis. Pero es de una magnitud importantísima comprender lo que está escrito en este libro, en el libro de Romanos, en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Si alguien nos aplicara un examen final, suponiendo que estuvieras estudiando la Biblia, te aplicaran un examen final, el libro de Romanos sería el acordeón. Sería como el condensado de los temas más fundamentales y más importantes de lo que es el cristianismo y de la naturaleza del Dios de la Biblia. Y es un libro realmente que ha tenido una influencia importantísima a lo largo de la historia, desde que se escribe hasta el día de hoy ha tenido un impacto realmente incalculable en la historia humana. Grandes movimientos, de hecho, grandes movimientos religiosos o de fe han surgido a raíz de este libro, ¿no? Por ejemplo, Martín Lutero, él llega a este momento donde entiende de qué se trata realmente, de qué se trata el tema de la salvación, de qué se trata el cristianismo realmente, leyendo justamente el capítulo 1 de Romanos, ¿no? Que vamos a empezar a ver aquí los primeros versículos, ¿no? Y él tiene una cita muy famosa donde dice que todo cristiano debería comprender fundamentalmente y profundamente este libro. Y deberías bueno, así lo dice, deberías de recurrir a él diariamente como pan diario. Juan Calvino, que es otro gran líder de un movimiento de lo que a la postre fue el movimiento calvinista, también fue impactado tremendamente por el libro de Romanos, ¿no? Si entiendes bien esta carta, dice él, se van a abrir los tesoros más profundos de la Escritura para ti, si tú comprendes esta carta. Entonces, si eres cristiano, te debes el entender profundamente este libro, comprenderlo, no solo leerlo, porque lo puedes leer en 20 minutos, yo creo, menos, ¿no? Pero sí comprenderlo profundamente. Y si no eres cristiano, también, ¿no? Para que al menos si después de leerlo no te mueve o no te llama realmente a conocer al Dios de la Biblia, a conocer al autor, detrás del autor humano de este libro, pues bueno, al menos sí tengas clara la concepción de lo que significa el cristianismo, lo que es ser cristiano, y no estemos en estas áreas tan contradictorias, tan grises, de lo que consiste realmente la fe bíblica. Y bueno, ahora sí que realmente para entender cualquier libro, y sobre todo cualquier texto antiguo, para entender cualquier texto antiguo, ya no se diga más la Biblia, sí necesitamos entender bien cuál era el propósito cuál era la situación y el propósito del autor al escribir este libro, lo que podríamos resumir como contexto, ¿no? Porque muchos cristianos o no cristianos vamos a la Biblia, incluso no cristianos, ¿no? Vamos a la Biblia y leemos el pasaje y decimos, qué bonito, me gusta porque me hace sentir esto, ¿no? O me gusta esto. Y no es que esté mal, pero eso no es realmente lo importante. Lo importante es primero entender cuál fue el propósito del autor al escribir eso, ¿no? Y una vez entendido esto, la intención del autor detrás del libro, pues entonces ya podrás tomar algunas enseñanzas sobre cómo aplicarlo a tu circunstancia particular, ¿no?
Pero eso es fundamentalmente lo que se llama hacer justamente exégesis, ¿no? Entender realmente lo que quiere decir el autor y entonces ya aplicarlo después, porque solamente así la Biblia realmente te impacta, ¿no? De otra manera tú eres el que le está dando el significado que más te place o te guste, ¿no? Ya no estás escuchando la voz de Dios, sino la tuya propia, y no se trata de eso cuando venimos a la Escritura fundamentalmente, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante este libro? Bueno, en parte justamente por el contexto en el que es escrito. El apóstol Pablo es el autor, prácticamente el autor de 2/3 partes del Nuevo Testamento, la mayoría del Nuevo Testamento. Él escribe este libro probablemente estando en la ciudad de Corinto, en Grecia, y lo interesante y lo que hace tan especial este libro y tan importante es que él nunca no conoció a esta gente a la que le escribe, a la iglesia en Roma, ¿no? A cristianos en Roma. Él no fundó esa iglesia. Este apóstol fundó la mayor parte de las iglesias, o al menos de las primeras, en toda la cuenca del Mediterráneo, ¿no? Al menos la parte de Grecia, Roma, Turquía. Pero no había estado en Roma. No había hecho labor, ahora sí que evangelista en Roma, y no conocía a esta gente. Y otra característica importante de esta iglesia, que podemos inferirla por lo que vemos en este libro y en otras cartas, es que estaba formada tanto por judíos como no judíos. Era una iglesia mixta en ese sentido, y tenían muchas interrogantes, ¿no? Porque sí habían escuchado el mensaje del evangelio, pero no sabían mucho más. Entonces había las dudas de, bueno, ¿qué? ¿Nos tenemos que volver judíos todos? ¿Nos tenemos que circuncidar, por ejemplo, los hombres? ¿Qué pasa con la ley de Moisés del Antiguo Testamento? ¿La tenemos que cumplir? O sea, ¿tenemos que empezar a vivir como judíos? Muchas interrogantes de esta naturaleza empiezan a surgir. Y bueno, Pablo, al enterarse de la situación, él escribe la carta, en parte como una avanzada, como diciéndole, los voy a ir a visitar, los quiero conocer pronto, quiero estar con ustedes, quiero enseñarles, quiero predicarles, quiero estar con ustedes. Y aquí les va un avance, ¿no?, de las cosas que tienen que entender o saber. Entonces, como no es una iglesia con la que él está familiarizado, a diferencia, por ejemplo, de la carta que le escribe a los Corintios o a los Gálatas, gente que él conocía, pues no les habla de temas personales, de temas particulares o de problemas de esa iglesia, sino de las grandes verdades fundamentales del cristianismo, ¿no? Entonces, por eso esta carta es que condensa tanta enseñanza tan profunda. De hecho, en realidad, sí, es una carta, a final de cuentas. El género literario del libro es una carta, pero en realidad viene a ser un tratado o un ensayo teológico muy profundo, y el más importante que jamás se ha escrito, ¿no? Entonces, pues no puedo exagerar no lo digo yo, no puedo exagerar la importancia del libro, y me gustaría invitarte realmente a que, si no para cimentar profundamente tu fe como cristiano, y tal vez limar algunas cosas, bueno, pues al menos por el simple hecho de querer entender de qué se trata, a lo que nos llama Jesús y lo que enseñó Jesús, pues debieras de darte el espacio y el momento para estudiar este libro y para reflexionarlo, ¿no? Entonces, pues yo te invito, vamos a empezar a estudiar el libro y a que continúes en este estudio. Vamos a ir al versículo 1 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Dice: yo, Pablo, esclavo de Cristo Jesús y elegido por Dios para ser apóstol y enviado a predicar su buena noticia, escribo esta carta. O sea, aquí Pablo se presenta y se presenta como es apasionado. Y aquí él dice, yo estoy vendido con él, ¿no? Este soy yo. Si me quieren conocer, me van a conocer, pero este soy yo fundamentalmente. Soy alguien casado con Jesús, que le he entregado mi vida, y sobre todo, dice, a predicar su buena noticia. En griego, evangelio. Y aquí está el primer punto importante, ¿no? Bueno, el término evangelio, en griego, euangelion, significa buena, evangelion, buena noticia, buena nueva o buena noticia. Eso significa la palabra evangelio. Y lo interesante de esta palabra es que no era una palabra religiosa, ¿eh? En el mundo griego romano no era una palabra religiosa, era una palabra de uso común. ¿Cuándo se usaba este término de evangelio, buena noticia? Pues en la antigüedad no había medios masivos de comunicación, ¿no? No había prensa, no había tele, no había internet. Y entonces, cuando sucedía algún evento importante, un evento que tenía la importancia suficiente para que tú, como poblador de una ciudad o de un pueblo,
debieras enterarte de esa noticia, por ejemplo, que tu líder o que tu rey perdió una batalla, eso podría tener consecuencias devastadoras para tu vida, ¿no? Podrías pasar a ser un pueblo conquistado, siervo de otro rey extraño, y a sujetarte a las nuevas leyes o los nuevos términos o los nuevos tributos o impuestos que impusiera ese nuevo rey. Entonces, cada vez que pasaba una noticia importante, siempre habría en cualquier poblado, ciudad, había pregoneros, personas muy elocuentes que se dedicaban ahora sí que a pasar las noticias, ¿no? Entonces se presentaban en las plazas públicas, los parques centrales de los pueblos, las ciudades, y decían, traigo un evangelio, una buena noticia, e invariablemente decían buena noticia, aunque hubieran perdido una batalla, por ejemplo, ¿no? Para congraciarse con el rey, el nuevo rey victorioso, ¿no? Entonces lo que hacen los cristianos, los autores del Nuevo Testamento, los apóstoles, pues toman, de alguna manera agarran este término, se lo apropian y dicen, bueno, esta es la noticia de noticias. Esta es una noticia que todo mundo tiene que enterarse, porque la madre de todas las batallas fue librada y el rey que salió victorioso de esta batalla, las implicaciones que esto tiene para tu vida no podrían ser más importantes. Ha impactado tu vida, obviamente nos referimos a algo espiritual, de una manera que no estás consciente ni siquiera de los alcances que esto ha traído, ¿no? Y esta es la buena noticia, ¿no? Entonces, toman ese término, y por eso hoy tenemos la palabra evangelio, para referirnos a la buena noticia sobre lo que hizo Dios. Dice aquí justamente el versículo de Dios, dice, Dios prometió esa buena noticia hace tiempo por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. La buena noticia trata de su Hijo. Y este es otro punto importante a entender, ¿eh? Es una buena noticia, no una nueva noticia. Bueno, las noticias por lo general nos referimos a algo nuevo, ¿no? Y aquí lo nuevo de esta buena noticia, de este evangelio, no es que sea algo completamente novedoso, sino que realmente se refiere al cumplimiento de algo que había prometido Dios desde hace siglos. Y nos referimos aquí, dice claramente, ¿no? Por medio de sus profetas, en las Escrituras se refiere al Antiguo Testamento, que es escrito por profetas. Lo que está aquí diciendo el apóstol es lo que sabemos si vamos a la Biblia, ¿no? Que desde el Antiguo Testamento, que está escrito cientos de años, bueno, los libros más antiguos, 1500 años antes de Jesús, o sea, 3500 años antes de nuestro tiempo de hoy, ya habían anunciado lo que Pablo nos quiere transmitir aquí, lo que Dios iba a hacer por medio de su Hijo para nosotros, y la batalla y la victoria de que se trata esta buena noticia, de la cual tenemos que estar perfectamente enterados y comprender a qué se debe por el impacto que tiene para nuestra vida, ¿no? Y este es otro punto a considerar, que este es un mensaje que aquí se refrenda y que se clama en toda la Escritura, que no surge del hombre. Ciertamente sabemos que es escrito por seres humanos, por apóstoles del Nuevo Testamento y por profetas del Antiguo Testamento, pero de origen no es humano. La Biblia dice que toda la Escritura viene por inspiración de Dios, el Espíritu Santo, y que por lo tanto consiste en revelación. Lo que estamos leyendo ahorita es revelación, es decir, es un mensaje que Dios habla hacia nosotros. Ahora sí que de arriba viene el mensaje hacia abajo para mostrarnos la realidad de cómo son las cosas, de los temas que está tratando. Muy diferente a cómo surgen, si es que le creemos lo que dice aquí la Biblia, y tendríamos que evaluar si realmente hay elementos para creerle, ¿no? Pero muy diferente a cómo son las religiones meramente humanas, que nacen del entendimiento humano, y más que del entendimiento de la especulación humana, porque así surgen las religiones, ¿no? Tienes ahí un egipcio hace 4000 años, ¿por qué será que el sol o esa bola amarilla sale por la mañana y luego se esconde en la noche y viene oscuridad? ¿No será que es una diosa con cara de elefante que da luz al sol y un dios con cara de lobo lo come? Y entonces empiezan las especulaciones sobre la realidad, porque es inevitable que al ser seres conscientes de nuestra propia existencia, nos empecemos a cuestionar y a preguntar, bueno, ¿qué es esto, no? Es que, ¿por qué estoy aquí? ¿Quién soy yo? ¿Por qué los seres humanos somos así? ¿De qué se trata esto? ¿Qué es todo esto? ¿Hacia dónde va todo esto? ¿Qué va a pasar conmigo cuando muera? Las grandes preguntas del ser humano, pues empezamos ahora sí que a especular y a filosofar, tratando de entender y darle una explicación a la experiencia que tenemos, ¿no? Esto surge de la mente humana de abajo hacia arriba.
Lo que dice la Biblia, y aquí el libro de Romanos es, esto no es especulación humana. Esto es revelación que viene de arriba hacia abajo del Dios creador, que te da respuestas. Que te da respuestas a esas grandes preguntas. Y por eso es tan importante escucharlo. Si no lo vas a creer de entrada, que Dios no te llama a eso, sino que analices la evidencia, al menos a considerar y poner atención y decir, bueno, a ver qué es esto, ¿no? Quiero ver si realmente hay elementos para creer que existe este Dios y que este Dios ha hablado y que me está revelando y me está trayendo un mensaje, que es lo que clama aquí la Escritura, ¿no? Y ciertamente que parte de la evidencia al respecto, esto es un estudio amplísimo, pues lo vemos, como dice aquí, desde hace tiempo por medio de los profetas. Si tú te vas al Antiguo Testamento, por ejemplo, desde el primer libro de Génesis, vas a Génesis 3, creo que es 3:15, en el contexto de la caída del ser humano, cuando el ser humano se rebela contra Dios, Adán y Eva pecan y se rebelan contra Dios, a las indicaciones que él había dado. Bien interesante, porque aquí Dios le dice a Satanás, le dice a la serpiente, le dice, un descendiente de la mujer, un descendiente de Eva, la semilla de la mujer, un término muy extraño dice, va a tener un conflicto contigo. Tú le vas a morder el talón a uno de sus descendientes, pero él te va a aplastar la cabeza. Y este es lo que algunos llaman el protoevangelio, ¿no? O el primer asomo, el primer mensaje que lanza Dios, que revela a Dios de cómo va a resolver el problema fundamental del ser humano. Que el problema fundamental del ser humano, que explica por qué vivimos lo que vivimos, por qué experimentamos lo que experimentamos aquí, por qué este sentimiento de falta de propósito, por qué la violencia del humano contra el humano, por qué la maldad, por qué la muerte, por qué el sufrimiento, es por una rebelión, porque nosotros decidimos decirle al Dios creador del universo, con que originalmente estábamos unidos y teníamos una relación íntima, le dijimos, ya no quiero en mi vida. Y al ejercer nuestra libertad equivocadamente de esa forma y apartarnos de un líder en quien podíamos haber confiado, siempre debíamos haber confiado para que nos fuera bien todo, pues se armó el desgarriate, ¿no? Y venimos a ser una raza caída que vive lo que vivimos tú y yo, y hemos experimentado y sufrido tú y yo aquí abajo, ¿no? Pero fíjate que desde Génesis viene este mensaje, ¿no? Y luego, si te vas más allá y vemos el pacto de Dios con Abraham, con el primer judío, con el pueblo judío, le dice, uno de tus descendientes, por medio de tu descendencia, de uno de tus descendientes, voy a bendecir a todas las familias de la tierra. Nuevamente va ampliando más claridad sobre este mensaje, ¿no? De alguna manera una persona que va a surgir del pueblo judío, va a ser el canal por medio del cual Dios va a traer una bendición de proporciones cósmicas para la raza humana. Va a resolver los problemas, los grandes problemas que aquejan y lastiman al ser humano, ¿no? Que son fundamentalmente la separación del Creador, ¿no? Y así te vas. Si tú vas al Antiguo Testamento, todo es sobre Jesús. Todo va hablando, y eso es parte del milagro de la Biblia y la evidencia de que este libro no puede ser solamente humano, ¿no? Cómo tantos autores a lo largo de tantos siglos vienen entretejiendo una historia que culmina, bueno, al menos el cumplimiento de esa promesa y de la primer gran parte del plan de Dios, con la victoria, porque así es como se anuncia, con la victoria de Jesucristo, del Rey y Señor de la humanidad, frente al pecado, donde Jesús aplasta en la cruz la cabeza de Satanás. Ahorita vamos a ver a qué se refiere eso, y inaugura una nueva era de relación con un rey, un nuevo rey bueno, un nuevo rey a quien vale la pena conocer y seguir, te invita a ser parte de tu familia. Y de eso se trata la buena noticia, ¿no? La buena noticia, dice el versículo 3, trata de su Hijo, de Jesucristo. Y en esencia, la buena noticia es que Dios se hizo hombre como estaba prometido desde el que se lo dijo a Eva, ¿no? Porque dijo la semilla de la mujer. Tú nunca, menos en culturas patriarcales, nunca seas la semilla de la mujer, la semilla del varón. Pero es una alusión al nacimiento virgen de Jesús, escrito 1500 años antes de Cristo, ¿no? Y trata sobre eso, que Dios se hace hombre, la segunda persona de la Trinidad, se hace humano, literalmente se encarna para venir, porque tenía que ser humano para rescatar a los humanos, ¿no? A vivir la experiencia humana en carne prácticamente. Y a padecer lo que tenemos que padecer en un mundo caído sin Dios, ¿no? Y Él llegar
en completa perfección moral y en completa perfección del ejercicio de su libertad y de amor, ¿no? Y llegar al final para decirle a Dios, yo te voy a pagar por todas las faltas y las ofensas de toda la humanidad, de todos los seres humanos antes de mí y que vendrán después de mí, ¿no? Y te las vas a cobrar en mí y voy a ir al infierno por ellos, por cada uno de ellos, para que tú los puedas perdonar a todos y puedas eliminar la separación que hay entre nosotros y entre los hombres. Eso es esencialmente lo que hace Jesús y ese es el Evangelio, esa es la gran victoria que Él logra en la cruz, resolver fundamentalmente el problema del ser humano, el problema fundamental del ser humano. Dice aquí, en su vida terrenal Él fue descendiente del rey David. Fíjate que es otra promesa sobre esta buena noticia, ¿no? En el Antiguo Testamento al rey David, Dios le hace una promesa y le dice, uno de tus descendientes, de tu linaje, será gobernante para siempre, gobernará la tierra para siempre, el sueño de cualquier rey, ¿no? Y se lo promete al rey David. Y justamente si tú analizas la genealogía de Jesucristo, por ejemplo en el libro, en el Evangelio de Mateo, Él desciende del rey David. Interesantemente, no por José, quien es su padre adoptivo, ¿no? Sino por María, justamente, ¿no? María es descendiente del rey David, ¿no? En cumplimiento de todas estas profecías que se cristalizaban en la persona de Jesucristo, ¿no? Dice él quedó demostrado que Él era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Este es un punto crucial para el entendimiento de lo que significa cristianismo, ¿no? Yo te puedo decir con cierta vergüenza que cuando recién me acerqué a Jesús, a querer conocer un poco más sobre Él, después de años de ateísmo feroz, yo no creía en la resurrección. O sea, yo decía, pues eso es parte, esto es medio, puede haber algo de verdad, pero también hay mucho folclore ahí, ¿no? Son escritos pues antiguos, historias, mitos, leyendas. Cuando te empiezas a meter más, tú llegas a entender que sin la resurrección nada hace sentido, ¿no? Y no solo eso, y no es un sueño de decir a fuerza, sí creemos que Él resucitó, como enseñan trágicamente en muchas iglesias, Él resucitó en nuestros corazones. No. La Escritura clama y los registros históricos atestiguan que Jesús literalmente se levantó de la tumba. Y esto es imprescindible. Tú no puedes entender cristianismo sin la resurrección. Dice el apóstol Pablo en otra carta, si Jesucristo no resucitó, somos las personas más miserables de la tierra. Estamos perdiendo nuestro tiempo. Yo literalmente estaría perdiendo mi tiempo ahorita hablándote de esto a ti si Él no se levantó de los muertos. Y ahí está la evidencia. Esto es lo más increíble de todos, ¿no? Pero vuelvo a repetir, no nos metemos realmente a analizar las declaraciones de la Escritura profundas, ¿no? Historiadores ateos concuerdan en que Jesucristo tuvo que haber resucitado. Y lo consideran muchos historiadores lo consideran una anomalía histórica, porque sabemos que la gente no resucita, ¿verdad? No regresa de la muerte, menos después de 3 días. Entonces, hay tanta la evidencia, y ese es otro estudio fascinante por aparte. Y te recomiendo ahí que veas el caso de Cristo, de Lee Strobel. Hay una película incluso, pero el libro es muy bueno. Sobre toda la evidencia histórica que hay sobre la resurrección de Jesús, que es increíble, ¿no? Es increíble, pero te digo, a Dios no le preocupa, no le dan miedo tus preguntas, ¿no? O tus cuestionamientos. Él, créeme que no se le fue nada, ¿no? Él tiene toda la evidencia constante y consistente y dispuesta para darte explicaciones de cualquier duda que puedas tener, ¿no? Sobre lo que Él está declarando que es verdad. Y bueno, esto es esencial para entender cristianismo, ¿no? Que este es el sello de que Dios dice, este es mi hijo, y su sacrificio fue aceptable y Él ha vencido a la muerte, porque la Escritura dice, y lo vamos a ver en el libro de Romanos, que la consecuencia del pecado, de la rebelión del ser humano, es la muerte, ¿no? Y no solo la muerte física, que es un reflejo realmente de la muerte que debería de dar miedo, que es la muerte espiritual eterna, ¿no? Y Dios, por medio de su Hijo y de la gran victoria que tuvo en la cruz, y por la cual somos dignos de pregonar, dice el apóstol Pablo, esta buena noticia, este evangelio a todo el mundo, es que Él venció a la muerte. Y que su resurrección es el primer fruto, le llama el apóstol, y es la señal que anticipa nuestra resurrección futura, de que vamos a trascender a nuestra muerte física y de que tenemos una comunión, una vida eterna consciente, espiritual y material en la tierra renovada que Dios ha prometido, ¿no?
Dice el apóstol Pablo, Él es Jesucristo nuestro Señor y por medio de Él Dios nos ha dado a nosotros, como apóstoles, el privilegio y la autoridad de anunciar por todas partes a los gentiles lo que Dios ha hecho por ellos, a fin de que crean en Él y lo obedezcan, lo cual dará gloria a su nombre. Este mensaje es para todos, ¿no? Esta buena noticia literal, como los evangelios antiguos, eran para toda la ciudad y todo el pueblo, ¿no? Y todos los habitantes, con la diferencia de que esto es una noticia mundial, ¿no? Y este es un mensaje mundial para todos los pueblos y todas las naciones. Dice, este evangelio, esta buena noticia, dará gloria a su nombre. O por amor de su nombre, dice otras versiones, ¿no? Es como si en parte el propósito de Dios al pregonar esta noticia es exaltar su nombre. Y tú dirías, bueno, ¿cómo? ¿Y por qué, no? ¿Por qué Dios querría exaltar? Entonces es medio... Y vienen estas concepciones sobre Dios. Otra pregunta que yo te podría hacer es, bueno, ¿qué opinas del Dios de la Biblia, no? Y yo creo que ahí la gran mayoría de las personas, ¿no? Ahí va a haber menos divergencia. La mayoría de las personas ahí están en las mismas ideas respecto de quién es este Dios o cómo es este Dios. Crean en Él o no. Tú vas con una persona afuera y dices, oye, ¿qué opinas del Dios de la Biblia, no? ¿Cómo es? ¿Has escuchado este Dios o cómo crees que es este Dios? El Dios que se menciona en la Biblia, que dice hablar en la Biblia. E invariablemente vas a tener respuestas como, sí, pues un Dios estricto, un Dios castigador, un Dios que no le gusta la diversión, una especie de policía cósmico que está checando qué infracción cometes para luego levantarte la multa. Y esta yo diría que casi invariablemente es la percepción de este Dios, ¿no? Del Dios que está anunciando esta buena noticia. Incluso de cristianos, ¿eh? Incluso cristianos. Los apelativos que vas a escuchar de cristianos para este Dios muchas veces van en torno a este tipo de adjetivos, ¿no? De la dureza de este Dios, ¿no? De lo estricto y lo inflexible que es este Dios. Y esto no es más que parte de la oscuridad de la cual Dios nos quiere sacar. Y por eso dice Él, sí me importa mi nombre. Y no me importa mi nombre por lo que digan de mí. Al final de cuentas dice Dios, ¿a mí qué? ¿No? A mí no me afecta lo que pienses de mí o no pienses de mí o digas de mí. Incluso si no crees de mí, realmente a mí no me afecta nada. Directamente no me afecta nada. Porque no necesito nada de ti. Ni nada de nadie. Es un ser autoexistente, ¿no? Pero me preocupa por el impacto que va a tener en ti. Que tengas una idea errónea de quién soy yo. Porque si este Dios es real, si este Dios habló aquí en la Biblia, habló aquí en la carta de Romanos, si esta buena noticia es real, entonces es lo más importante que cualquier persona tenga que escuchar en su vida. Y tenga que entender, tenga que darse cuenta de que hay una nueva situación que ha cambiado, que le impacta profundamente, ¿no? Y es lo mismo con esto, ¿no? Esto es tan importante que tú tienes que entender de qué se trata esto. Y mucho tiene que ver, este mensaje tiene que ver con quién es Dios. Porque la victoria que tuvo Jesús en la cruz, lo que Él hizo en la cruz, más que cualquier otra cosa, nos muestran quién es Él. Nos muestran qué clase de persona es. Y nos ayuda a entender esto y escuchar esta noticia, nos ayuda a abrirnos un poco las vendas que tenemos sobre los ojos sobre quién es este Dios y cómo es este Dios. Porque desde que tú y yo tenemos entendimiento o conciencia, hemos escuchado una cantidad increíble, un número increíble de mentiras sobre este Dios. Mentiras sobre cómo es Él, qué quiere Él, ¿no? De entrada, si realmente existe, si realmente le importa, si Él te puso aquí, si Él te escucha. Muchas mentiras, ¿no? Que te mantienen alejados de Él. Y muchas personas no quieren escuchar esta buena noticia, porque de entrada ya ni siquiera tienen esperanza de que haya realmente algo tan bueno como esto, o de que este Dios sea tan bueno. Porque en la cruz, más que cualquier otra cosa, queda demostrado la naturaleza de este Dios, ¿no? ¿Qué persona entrega a su hijo, el cual Él se entregó voluntariamente, pero qué persona entrega a su hijo y lo manda a pagar un infierno por cada ser humano con tal de poder librarte a ti de ese destino, con tal de perdonarte completamente y que no te pierdas eternamente, ¿no?
Aun cuando tú y yo le mostramos el puño a Dios y le decimos, no te quiero en mi vida, ¿no? Porque Él hizo esto antes de que tú lo buscaras, si es que lo has buscado alguna vez, ¿no? Cuando le mostraba la espalda, o si es tu situación actual, mientras le muestra la espalda, Él hizo esto por ti y por mí. Nadie hace eso. Nadie hace eso. Nadie entrega lo más valioso que tiene y lo más querido que tiene. Y va Él mismo a pagar un infierno por cada ser humano para librar a una persona que no da un peso por ti. Eso no es humano. Ni está en la concepción humana. Será así. Y esto queda demostrado de este Dios para siempre, para la posteridad. Puedes voltear a ver a la cruz si entiendes lo que pasó ahí y darte cuenta de que este Dios no es como te lo han pintado. Y de que es una persona que vale la pena conocer. Que es la persona más extraordinaria que vas a conocer. Y que te debieras de darte la oportunidad de escuchar un poquito sobre Él, ¿no? Sobre lo que Él hizo por ti. Y sobre lo que te está invitando. Y esta es la esencia del mensaje del Evangelio, ¿no? Fíjate que Pablo dice aquí, por Él, por medio de Él, tengo el privilegio como apóstol y la autoridad para anunciar este Evangelio, ¿no? Y esto es algo que inevitablemente puede suceder contigo si tú conoces a este Dios y lo llegas a conocer lo suficiente para enamorarte de Él, ¿no? Porque es inevitable que si tú te acercas a Él, te empieces a enamorar de Él, por el tipo de persona que es. También es inevitable que tú quieras, que de alguna manera al menos por momentos tomes el mismo rol que el apóstol Pablo aquí, quieras ser vocero de esta buena noticia, ¿no? Quizás como lo estoy haciendo aquí en este momento, ¿no? Que quieras compartir esto con otras personas, porque es parte de la naturaleza humana, ¿no? Bueno, cuando escuchas una noticia espectacular, es inevitable que quieras hablarlo con otras personas, ¿no? Quisieras saber qué persona, por ejemplo, que se gana la lotería, no quiere salir corriendo a gritarlo a medio mundo, ¿no? Y principalmente con sus seres queridos, ¿no? Y esto es algo mayor todavía si entendemos lo que se trata aquí, ¿no? Y las implicaciones y las consecuencias que esto puede tener para tu vida, ¿no? Y es inevitable que cuando vas conociendo a este Dios quieras compartir esto. Y eso es por lo cual también mucha gente dice de los cristianos, ¿estos qué? ¿Por qué, no? ¿Cuál es el tema con los cristianos? ¿Por qué no se pueden quedar tranquilos? ¿Por qué tienen que estar hablando y diciendo y queriendo convertir a medio mundo? No es ni siquiera eso, es que quieres compartirlo. Es que esta persona es tan increíble y tan maravillosa y tan rica y te impacta tanto. Y cuando entiendes que no te lo puedes acabar porque Él es infinito y que cualquier número de personas pueden venir a conocerlos y a participar de lo que Él quiere dar, pues lo quieres compartir. Y esto se trata en parte del libro de Romanos, ¿no? Entender un poquito de quién es este Dios realmente, ¿no? ¿Quién es este Dios y en qué consiste el cristianismo, ¿no? Empezar a quitarnos las telarañas un poquito y las tinieblas, ¿no? Incluso como cristianos, y entender la magnitud de esta noticia, ¿no? La magnitud de la victoria de la cual se nos quiere hablar aquí y las consecuencias que tiene para nosotros el que este rey haya ganado esa victoria y que este rey venga a imponer condiciones que son inmejorables para todos nosotros. Te invito a que sigas el estudio de Romanos, también a que te suscribas si no te has suscrito al canal y bueno, cualquier comentario, duda que tengas, te invito también a que lo coloques ahí en los comentarios y con gusto lo platicamos. Que Dios les bendiga.